Hay mañanas en las que incluso la luz que se filtra por la ventana se percibe más densa que antaño. Abres los ojos, te incorporas con lentitud y el cuerpo, alguna vez presto, ágil, dispuesto, ahora negocia cada movimiento. Las piernas titubean, las manos se aferran al borde de la cama, no con seguridad, sino con cautela. Y te preguntas, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Has procurado mejorar tu alimentación? ¿Has caminado, estirado, intentado algunos ejercicios que el médico sugirió? No obstante, persiste una sensación de desvanecimiento. La fuerza, el equilibrio, la energía, todo parece estar diluyéndose, como un hilo extraído de un tejido antiguo. Y la parte más ardua no siempre es perceptible para los demás. Le sonríes al vecino, saludas a tus hijos a través de una pantalla, respondes amablemente cuando alguien pregunta cómo estás, pero en tu interior conoces la verdad. Las cosas están mutando, lenta, imperceptiblemente, y esto te lleva a cuestionarte. ¿Por qué, incluso cuando me esfuerzo, sigo sintiendo que me estoy debilitando? La solución no reside en una membresía de gimnasio ni en un alimento milagroso. La verdad, por extraño que parezca, reside en lo ordinario, en lo que haces sin pensar, en lo que has dejado de hacer. La fortaleza después de los 60 no se construye con mancuernas y batidos de proteínas. Se mantiene discretamente, con paciencia, a través de rituales cotidianos de los que pocos hablan. Y son estos rituales, estos hábitos pequeños, a menudo pasados por alto, los que constituyen el cimiento de la vitalidad. No los grandes esfuerzos, sino los sutiles, constantes. Hoy deseo recorrer con ustedes 10 hábitos, hábiles e inesperados. Algunos que, tal vez, ya forman parte de su cotidianidad o que pueden ser incorporados sin dificultad, sin costo, ni coacción. Pues no se trata de esforzarse más, sino de optar de manera distinta. El doctor Shigeaki Hinohara, uno de los médicos japoneses más venerados en el ámbito de la longevidad, solía afirmar: la longevidad no reside en la edad, sino en la ligereza con la que uno se conduce. No se refería al peso corporal, aludía a la presencia, a un cuerpo que se desplaza con soltura, a un espíritu que aún conserva la capacidad de erguirse con dignidad, a una vida que, aún con arrugas y lentitud, continúa fluyendo como un río que se niega a detenerse. Y si observamos a los ancianos en Okinawa o Cerdeña, o en las colinas de Icaria, hallaremos un denominador común. No se dedican a hacer flexiones. No contabilizan pasos con una pulsera. Llevan vidas que, por su propia naturaleza, exigen fortaleza. Se agachan para cocinar, levantan cestos de ropa sucia, permanecen de pie mientras conversan, caminan para visitar al vecino. Su fuerza se forja a través del vivir, no del entrenamiento. Y eso lo cambia todo. Así pues, si últimamente se ha sentido fatigado, si sus rodillas se rebelan o su espalda se entumece tras permanecer sentado durante mucho tiempo, si se ha cuestionado si su cuerpo le está abandonando paulatinamente, le invito a considerar algo más sutil y quizás más poderoso. Estos hábitos no son complejos, carecen de vistosidad, sin embargo funcionan, y han funcionado durante generaciones. Comencemos. Existe una fortaleza callada que no emana del levantamiento de pesas ni de estiramientos televisados. Proviene del movimiento entretejido en la cotidianidad, de agacharse para alcanzar algo en un estante, de ascender por las escaleras en lugar del elevador, no por una cuestión de salud, sino porque es el único camino a casa. Reside en el ritmo de la resistencia diaria. Pequeños esfuerzos que paulatinamente le enseñan al cuerpo a recordar lo que significa sostenerse a sí mismo. Para muchos, la palabra ejercicio evoca recuerdos de dolor, esfuerzo o vergüenza, clases de fitness saturadas de ruido, máquinas que desconciertan, consejos que parecen inalcanzables. Pero en Cerdeña sucede algo diferente. Allí, en las laderas, hombres y mujeres de 70, 80 e incluso 90 años caminan cuesta arriba cada día, no por afán de acondicionamiento físico,
sino por la vida. Visitan a sus amigos, van al mercado, y sus piernas, cansadas, tal vez, pero aún fuertes, los transportan sin queja. Las escaleras de sus hogares, el terreno irregular de sus pueblos, los baldes de agua que levantan, todo se convierte en silenciosos campos de entrenamiento. La ciencia ahora lo corrobora. Estos movimientos naturales, particularmente aquellos que involucran los muslos y las caderas, lo que los investigadores denominan soporte de carga, sustentan el tipo de fibras musculares que previenen caídas y preservan la autonomía. Fibras de tipo segundo, así se les conoce. No obstante, no es necesario recordar su nomenclatura. Basta con recordar lo siguiente. Cada vez que realizas una sentadilla controlada, cada vez que te flexionas y te incorporas de nuevo, le estás diciendo a tus piernas, aún te necesito, sígueme. Hay algo más, un cambio sencillo, fácil de implementar, incluso en un hogar modesto. Almacena los objetos más pesados, no los peligrosos, sino aquellos que utilizas de vez en cuando, en las estanterías inferiores. Una bolsa de harina, un fardo de toallas, y cuando los alcances, hazlo lentamente, intencionadamente. Permite que tus rodillas se flexionen. Deja que tus piernas hagan el trabajo, no rápido, no forzado, simplemente con conciencia. Porque la fortaleza no siempre grita. A veces reside en una sutil postura de cuclillas, en la elongación de tu muslo, en la exhalación que precedes a tu elevación. No requieres un gimnasio, requieres una motivación, y a veces la razón es simplemente alcanzar el estante inferior. La fortaleza reside en tus rodillas cada vez que te flexionas con intención, y cada vez que te alzas de nuevo, algo en tu interior se yergue también, ennoblecido. Algunos hábitos son tan silenciosos, tan comunes, que escapan a nuestra conciencia. Sentarse a charlar por teléfono. Permanecer en la misma silla durante una tarde de televisión. Las horas transcurren. El cuerpo se acomoda. La columna vertebral se arquea suavemente hacia adelante. Y los músculos que antaño nos mantenían erguidos, los de las caderas, la espalda, el abdomen, paulatinamente empiezan a olvidar su cometido, mas no en todas partes. En ciertas regiones de Japón, ya sea en las angostas cocinas de Okinawa o en los patios abiertos de las viviendas más antiguas, persiste una costumbre singular. Cuando el teléfono timbra, muchos ancianos se ponen de pie, caminan de un lado a otro, trasladan su peso con suavidad de una pierna a la otra, no porque alguien se los haya indicado, sino porque, tiempo atrás, la vida les enseñó que el movimiento atrae la vida, y la quietud, si se prolonga demasiado, se transforma en su antítesis. Algo trascendental ocurre cuando te elevas, incluso sin caminar, tan solo al erguirte. Las caderas empiezan a ceder, el tórax se expande, el diafragma respira con mayor plenitud, y la sangre, que antaño se ralentizaba en las piernas plegadas, vuelve a circular. Lo que parece insignificante, lo que a algunos podría parecer baladí, en realidad atañe a algo vital, el cerebro. Sí, el cerebro. Al permanecer de pie, el oxígeno fluye con mayor libertad. La agudeza mental se agudiza, el tiempo de reacción se optimiza. Esa sutil nebulosidad, ese semiolvido que se insinúa durante largos periodos de sedentarismo, comienza a disiparse, y el cuerpo, aunque pueda albergar dolor, empieza a reencontrarse consigo mismo. Existe una especie de firmeza que no reside en la postura, sino en la presencia. Un pie arraigado, el otro sutilmente en movimiento, un bamboleo silencioso, como la hierba alta azotada por el viento, nada forzado. Simplemente la determinación de no hundirse en sí mismo. Se ha dicho que cada llamada telefónica es un pequeño ritual, una voz que atraviesa la distancia, una conexión, y con ella una elección, permanecer encorvado y replegado, o elevarse, no con orgullo ni apremio, sino con esmero, con dignidad, con aliento. Cada llamada es una elección, hundirse más o erguirse con mayor firmeza. Y en ocasiones,
Las transformaciones más impactantes no comienzan con lo que se escucha, sino con la manera en que se opta por escuchar. De pie, presente, vivo. Llega la mañana y, con ella, los silenciosos rituales de un nuevo día. Una taza de té, una mirada a través de la ventana, quizás tostadas, quizás nada en absoluto. Para muchos, el desayuno se ha convertido en una reflexión tardía. Una comida suave, gentil para el estómago, fácil de preparar, fácil de olvidar. Pero bajo su aparente sencillez yace un momento de decisión. Un instante que podría marcar la diferencia entre la fortaleza y un lento declive. Después de los 60, algo se transforma en el interior del cuerpo. Los músculos ya no se regeneran con la misma celeridad. Incluso la lesión más nimia, incluso una noche de sueño deficiente, puede mermar lo que antaño se percibía como sólido. Y sin embargo, en esta fase delicada de la vida, muchos persisten en las mismas rutinas matutinas que seguían a los 30 años. Comidas ligeras, apretadas jornadas o la omisión total del desayuno. El cuerpo, entre tanto, aguarda. Y cuando no recibe lo necesario, comienza a sustraerlo de su interior, poco a poco, sigilosamente, hasta que un día, levantarse de una silla resulta más arduo de lo que debería ser. Sin embargo, la ciencia es irrefutable. En 2020, un estudio corroboró lo que muchos ancianos en Okinawa han practicado durante décadas. Iniciar el día con proteína no es un lujo, sino una cuestión de supervivencia. 30 gramos. Esa es la cantidad necesaria para activar la capacidad del cuerpo de proteger y reparar su propia masa muscular. 30 gramos, no distribuidos a lo largo del día, sino al principio, cuando el organismo se encuentra en su estado más receptivo. En las cocinas tradicionales okinawenses, el desayuno podía consistir en pequeños pescados a la parrilla, sopa de miso con tofu y 1 o 2 huevos. No era un festín, pero bastaba para indicar al cuerpo: estoy aquí, deseo permanecer fuerte. No tiene por qué ser complicado. Un huevo cocido, una cucharada de yogur griego, un hilillo de aceite de linaza. Alimentos que nutren no solo el apetito, sino también la memoria. Alimentos que les dicen a tus músculos: hoy se les requiere. Dado que los músculos no se activan simultáneamente con el individuo, sino que responden a su nutrición. Y si los nutres apropiadamente, temprano, de forma consistente, con suavidad, corresponderán a tu gentileza. Te asisten para levantarte de la silla sin dolor. Te permiten caminar al mercado. Te mantienen firme cuando el mundo se tambalea bajo tus pies. Así que mañana, al sentarte a la mesa, tómate un instante, que sea un momento de atención, de recuerdo, de fortaleza, porque la fortaleza germina en el silencio, y a veces empieza con el desayuno. Hay algo casi sacrosanto en el acto de tender la ropa, la forma en que la tela atrapa la luz solar, el aroma del algodón limpio en la brisa, el ritmo pausado de alcanzar, sujetar, levantar de nuevo. Para muchos, podría parecer una mera tarea, una labor que las máquinas han suplantado hace tiempo. Sin embargo, en los rincones tranquilos de ciertos pueblos, especialmente en lugares como Icaria, Grecia, ese simple acto sigue siendo un ritual diario, y para algunos, es el único movimiento que realizan en todo el día. Una mujer de 84 años, con una media sonrisa, aseveró en cierta ocasión: lavar la ropa es mi estiramiento y mi levantamiento. No bromeaba. Cada extensión por encima de su cabeza, cada zancada sobre el taburete, cada tirón a una sábana húmeda, era, sin saberlo, su entrenamiento de resistencia. Sin pesas, sin gimnasio, tan solo prendas, agua y cuidado. La ciencia ahora convalida lo que su organismo ya discernía. Al elevar los brazos por encima de la cabeza, se activan los deltoides, la parte superior de la espalda y los estabilizadores de la columna vertebral. Preservamos la movilidad de los hombros, una facultad que se desvanece sigilosamente con el paso de los años, hasta que un día, el simple acto de cepillarse el cabello
o alcanzar un estante se convierte en un doloroso recordatorio de lo que hemos perdido. El movimiento por encima de la cabeza también involucra el equilibrio. Enseña al cuerpo no solo a moverse, sino a ajustarse, a centrarse y a sostenerse con aplomo. Y hay algo más difícil de mensurar: la dignidad de la contribución. Tender la ropa es una tarea con propósito. Crea orden, evoca la memoria de madres y abuelas, de camisas tibias al sol, de rutinas que marcaban el transcurso de los días con un ritmo apacible. En un mundo dominado por la maquinaria, optar por levantar peso con tus propios brazos, incluso una vez por semana, deviene en una declaración. No de rechazo, sino de recordación. Una recordación de que tu cuerpo aún es capaz. De que tus movimientos, por insignificantes que sean, aún importan. De que la fuerza aún puede ser convocada, no en la forma de sudor o pasos, sino en la extensión de un hombro, la firmeza de una mano. Porque cuando levantas con propósito, incluso una sábana se convierte en un lastre que desafía el envejecimiento. No se trata de ejercicio, se trata de vivir de una manera que mantiene el cuerpo en funcionamiento, aún alcanzando, aún equilibrándose, aún erguido, incluso en las tareas más triviales. Hay un silencio particular que se instala en el cuerpo cuando no se ha movido lo suficiente. No es simplemente inmovilidad, sino algo más profundo, una retraída quietud. Lo sientes cuando intentas ponerte de pie desde el sillón y tus piernas titubean. Cuando te estiras para alcanzar algo arriba y tus hombros replican. Cuando tu columna vertebral ya no recuerda cómo enderezarse y tu cabeza se inclina hacia adelante un poco más de lo que lo hacía el año anterior. Al principio es imperceptible. Una leve rigidez matutina. La sensación de que subir las escaleras demanda un poco más de tiempo. Un suspiro al atarse los zapatos. Pero con el transcurso del tiempo, lo que comenzó como una mínima incomodidad se transforma en otra cosa. Una merma de la confianza. Una vacilación. Un temor silencioso de que el cuerpo ya no sea enteramente susceptible a nuestro dominio. Es en estos momentos, a solas en la cocina, deteniéndose a mitad de la escalera, cambiando de postura en la silla por tercera vez, cuando muchos se interrogan, ¿es esto simplemente lo que se siente al envejecer? Y esa pregunta, susurrada silenciosamente y sin encono, encierra una trascendencia mayor de la que aparenta, porque, en el fondo, nadie alberga la expectativa de sentirse perpetuamente joven. Sin embargo, sí abrigamos la esperanza de sentirnos firmes, aptos, erguidos, aún dueños de nuestros movimientos, aún seguros en nuestra propia piel. No anhelamos maratones ni medallas, sino la dignidad de poder permanecer de pie sin apoyarnos en la mesa, de cargar nuestra propia bolsa del supermercado, de agacharnos confiando en que podremos volver a incorporarnos. Lo que muchos ignoran es que la paulatina declinación corporal no es ineludible. Con frecuencia, es una respuesta, no a la edad per se, sino a una existencia que se ha tornado demasiado sedentaria, demasiado enclaustrada, demasiado cautelosa. Existe una cautela que protege y otra que erosiona lentamente aquello que más necesitamos salvaguardar. Y la diferencia entre ambas reside en un único hábito reiterado a lo largo de los días: el movimiento. Movimiento no forzado. No rutinas plasmadas en papel por alguien que desconoce tu nombre o tus rodillas, sino algo más sutil, familiar, inmerso en la médula ósea de tu día a día. En los lugares donde la longevidad florece, nadie menciona el ejercicio. No existen rutinas extenuantes ni monitores de frecuencia cardíaca. En cambio, lo que prima es la vida, estructurada de tal manera que la fortaleza se torna indispensable para la mera subsistencia. Se levanta peso porque la colada lo demanda. Se agacha uno porque la alacena de la cocina está a ras de suelo. Se camina porque el sendero que conduce a la casa del vecino es agreste. Y al hacerlo, se preserva la memoria corporal, impidiendo que ésta olvide el significado de moverse con desenvoltura. Pero ¿qué sucede cuando la vida ya no requiere ese tipo de esfuerzo? Cuando uno vive solo,
Cuando las escaleras han sido sustituidas por rampas, cuando los alimentos llegan de una tienda o de una pantalla, entonces se vuelve aún más crucial prestar atención meticulosa, sí, al cuerpo, pero también a la memoria. A las partes de ti que recuerdan lo que se sentía al extender completamente los brazos, al girar suavemente y alcanzar, al transferir el peso de una pierna a otra sin el temor a caer. Esos no son recuerdos remotos, son memorias musculares. Y aunque quizás hayan permanecido en un estado latente por un tiempo, no se han ido. Simplemente necesitan ser evocadas. Recordar al cuerpo no demanda horas ni sudor. Requiere repetición, intención. Un retorno a hábitos que te exigen algo, lo justo para mantener los músculos despiertos, las articulaciones nutridas, la respiración plena. El cuerpo siempre está escuchando. Incluso en su quietud, aguarda tu siguiente movimiento. Por eso es crucial cómo te levantas de la cama, la manera en que te incorporas de una silla, la frecuencia con la que redistribuyes tu peso al cepillarte los dientes. Estos movimientos, aparentemente insignificantes, adquieren una relevancia trascendental. Y es que para un cuerpo que ha rebasado la sexta década, importan más que nunca. La fortaleza ya no reside en la construcción, sino en la preservación, en resguardar lo que has acumulado a lo largo de los años de existencia. Y no albergo dudas, se lo han ganado. Cada músculo, cada ápice de equilibrio, cada aliento que aún llega hondo y sin esfuerzo, estos son dones, no de un gimnasio o un suplemento, sino de una vida vivida con esmero. Y vale la pena conservarlos. Escuchar con atención también implica percatarse de lo que evitas. La repisa que de pronto está demasiado alta, las escaleras que titubeas en subir, el paseo que antes disfrutabas, ahora pospuesto. Cada evasión es comprensible. ¿Quién no querría protegerse del dolor o del riesgo? Pero con el tiempo, estas pequeñas decisiones se acumulan, y el cuerpo, siempre presto a ayudar, se adapta. Si dejas de estirar, disminuye tu amplitud. Si dejas de agacharte, olvida cómo hacerlo. Cree lo que le comunicas a través de tus acciones. Mas aquí está la callada verdad. El cuerpo también recuerda y perdona. Con tan solo un poco de esfuerzo, administrado con regularidad, la fortaleza que creías extinguida empieza a retornar. Lentamente, quizás, suavemente, pero retorna. Imagina estar de pie ante la ventana por la mañana, con una taza de té en la mano, y elevar ligeramente los talones mientras contemplas el exterior. Imagina fregar los trastes mientras trasladas el peso de un pie al otro. Imagina colocar tu cereal en un estante inferior, no para causarte inconvenientes, sino para dar a tus rodillas una razón para flexionarse. Estos no son ejercicios, son invitaciones, oportunidades para permanecer presente en tu propio cuerpo. Y con cada uno, el silencio empieza a disiparse, la rigidez se desvanece, la exhalación se profundiza. Esto no se trata de hacer más, sino de hacerlo de manera distinta. Movilizarse no porque alguien lo dicte, sino porque anhelas la sensación de robustez en tu propia piel, de confiar en cada paso, de saber que, incluso ahora, tu cuerpo ansía la vida y solo requiere un ápice de atención para perpetuar su vitalidad. El sonido del envejecimiento no tiene por qué ser crujidos y rechinidos. Puede ser el suave susurro de la tela al estirar los brazos, la respiración acompasada al desplazar el peso, el silencioso suspiro de satisfacción al levantarse de la silla sin pensarlo. Esos son los sonidos que importan, así que escuchen con atención. No solo las molestias, sino a lo que su cuerpo implora bajo ellas. Puede que les esté instando a esforzarse de nuevo, a erguirse nuevamente, a vivir aún, con movimiento, con elegancia, con la clase de fortaleza que no precisa ser exhibida para ser auténtica. Porque la fortaleza después de los 60 no es estridente, es constante, es silenciosa, es tuya. Y empieza cada día con la forma en que decides moverte.